Muy buenos días. Hoy estoy sustituyendo al pastor Pedro Arcos por un motivo de descanso y solamente será el día de hoy. Mi nombre es José Arturo Medel Espinosa, soy anciano de la iglesia Berit AR y me da mucho gusto poder compartir el siguiente tema. Adoremos al Hijo de Dios. Tiene fundamento en el Evangelio según Mateo, capítulo 14 del 22 al 33. Iré leyendo cada versículo y tratando de adicionar un breve comentario hasta llegar al versículo 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sorpresivamente el Señor Jesús muestra un estilo de cómo gobierna las situaciones y sus relaciones con sus discípulos. Después de alimentar a solo 5,000 hombres, sin contar las mujeres, jóvenes, adolescentes y niños, Jesús hace entrar a la barca a estos discípulos para que se adelantaran e ir a la otra ribera de este lago o mar de Galilea. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. El propósito de Jesús también incluía su práctica cotidiana y de enseñanza para nosotros, de ir a orar solo o en privado y a un lugar apartado. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esta indicación nos permite evaluar la distancia aproximada en la que se encontraban. El mar de Galilea mide aproximadamente 12 kilómetros de ancho por 21 kilómetros de largo, y una referencia entonces para quien sabe de barcos, el viento en contra. A nosotros nos puede señalar e ir meditando que también nuestra barca puede estar en medio de situaciones de la vida y encontrarnos con vientos en contra o dificultades para continuar navegando en la paz que el Señor nos da y aún más sin el Señor cerca. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El horario y tiempo de esa época se medían en cuartas de vigilia. Aquí sería entre las 3 y las 6 de la mañana. Pero esto no es lo importante, pero lo hace resaltar el evangelista. Lo grandiosamente importante es que todos miraban. Los ojos estaban fijos y el asombro en sus caras, cuerpos y mente. Jesús estaba caminando y acercándose a ellos sin hundirse en el mar, caminando hacia ellos. ¿Qué enseñanza? Jesús viene hacia mí, aún caminando sobre lo increíble, sin hundirse cuando los vientos son contrarios en mi vida. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Su mente les traicionaba, su conciencia también. Las supersticiones parecían convertirse en realidad y gritaban de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La voz de Jesús, siempre oportuna para nuestro temor o angustia o confusión. Declaración triple de su divinidad. Yo soy, no teman, tengan ánimo,
o valor. En griego, esta palabra es tersaite, tengan valor, diferente a la voz del ángel cuando dice no temáis. Me pofeiste. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, la piedrecilla. Los biógrafos de Pedro lo citan como el impulsivo, el que se arroja, el que brinca primero, aunque pronto cae. Y entonces cae en la tentación de todos nosotros, al dudar de la voz del Señor cuando aclara quién es el gran yo soy. Pedro crecerá y será la roca en la que fundamentará su iglesia el Señor. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús no lo cuestiona, como ya lo hemos hecho nosotros seguramente. Le dice, ven, ven Pedro. Entonces obedece esta voz, este mandamiento, y desciende fuera de la barca, pisando sobre el agua sus primeros pasos sin hundirse para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ningún evangelio nos dice cuánto avanzó Pedro, solo hasta lo cercano a Jesús y a la barca. Sus ojos miraban a Jesús, pero su cuerpo se apartaba y empezaba a hundirse y grita, como aquel grito de triunfo cuando entrará Jesús y le gritan, Hosana, Hosana, que traducido es, sálvame, sálvanos, Señor. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no dejó que se hundiera más. Al momento, al instante, responde su oración y le extiende la mano, mano salvadora del Señor, del Dios nuestro, y le sostiene. No importa el peso de Pedro, no importa cuánto se haya hundido, primero responde su oración, le salva y después le reprende. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Suben juntos a la barca. Seguramente Jesús traerá a Pedro semihundido, espantado y evaluando su poca fe. Pero le ayuda a subir a la barca. Nuevamente lo hacen juntos. Y el viento se calma. Seguramente a el pensamiento del Señor y a la orden en silencio de Jesús. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Adoremos al Hijo de Dios. Él es el gran yo soy. Amén.